Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de instanciación de clases. En el video pasado hicimos la construcción de una clase desde cero, en este caso la clase cafetera, a partir de una abstracción muy sencilla que constaba solamente de 3 atributos de clase: la cantidad de café, la capacidad de café y si la cafetera estaba encendida o no. Como comentaba y como probamos al final de ese video, cuando yo intenté ejecutar la clase, el programa me decía que no era posible hacerlo, derivado de que la clase no tenía implementado ningún método main que ya habíamos platicado, que es la manera a partir de la cual vamos a probar la funcionalidad de una clase en particular. Bueno, antes de comenzar a ver la forma en cómo vamos a trabajar esta instanciación, vamos a hacer una pequeña aproximación a este proceso utilizando esta herramienta muy interesante que se llama BlueJ, que ustedes la podrán descargar directamente del sitio bluej.org. Entonces, en esta página ustedes tienen la sección de descarga e instalación para los principales sistemas operativos. El instalador es muy simple, es un instalador clásico, entonces no deberemos de preocuparnos por ningún aspecto de configuración, simplemente dejar las opciones que el mismo instalador nos vaya definiendo por omisión. Bueno, una vez que la herramienta se encuentra instalada en nuestro equipo, simplemente la iniciamos, y les comentaba que esta herramienta trabaja de una forma muy cercana a lo que sucede con Eclipse o con NetBeans desde el punto de vista de proyectos. Es decir, para que podamos hacer uso de BlueJ necesitamos generar un proyecto. Entonces, esta es la ventana que nos muestra la herramienta por omisión, y lo que voy a hacer es irme a la cinta de opciones, al menú de opciones, irme a la opción proyecto y desde ahí poder tener acceso a un nuevo proyecto. Entonces voy a iniciar un nuevo proyecto. Lo que me va a pedir es que yo elija una ubicación para en donde están definidos los proyectos y el nombre que le voy a dar al proyecto. Voy a darle como nombre a este proyecto el nombre de prueba. Entonces voy a aceptar. Y lo que va a suceder al momento de generar este proyecto es dejarme aquí este documento que forma parte para que el proyecto pueda estar funcionando. Pero lo que sucede en la realidad es que vamos a ver, aquí está mi carpeta de proyectos, la carpeta que yo decidí para los proyectos de BlueJ. Y como ustedes pueden observar, aquí se acaba de generar un nuevo proyecto que está definido por una carpeta que se llama prueba. Y bueno, aquí están los elementos iniciales que requiere este proyecto para que pueda estar funcionando. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, tengo dos posibilidades. Podría, como ustedes pueden ver aquí en estas opciones, tengo la posibilidad de generar una nueva clase desde cero utilizando el editor que tiene BlueJ para poder codificar. O bien, si nosotros ya tenemos una clase, como es el caso, que ya construimos la clase cafetera en una aplicación diferente, entonces lo que puedo hacer es tomar mi archivo código fuente, que es el archivo .java, buscarlo, lo selecciono y lo arrastro a este canvas que es el área de trabajo para los proyectos de BlueJ. Suelto mi programa y lo que va a suceder es que, como ustedes pueden observar, aquí queda definida un elemento gráfico de tipo UML para hacer la noción de que tenemos aquí la clase cafetera cargada. Bueno, pueden ustedes observar que tiene un rayado en color gris. Entonces, para poder tener acceso a la ventana de edición, basta con darle doble clic, en este caso al objeto que acabo de arrastrar a mi proyecto, y se abre la ventana de edición, en este caso de la cafetera. Como ustedes pueden observar, aquí se marcan unas en color guinda, con un color rojo oscuro, en donde me está indicando que tengo algunos problemas. Pueden ustedes observar que aquí en esta parte, en la esquina inferior derecha, tenemos un mensaje en color rojo que me indica cuántos errores está encontrando. No es que haya encontrado errores de sintaxis, porque recuerden que esos errores solamente se encuentran en el momento en el que se hace la compilación. Todavía no he realizado compilación. Sin embargo, está haciendo una revisión de los aspectos que tengo definidos, y como este programa lo hice en una aplicación diferente en donde ya tengo definida la codificación, los errores que está teniendo en este caso se deben principalmente
justamente a problemas de codificación. Como ustedes pueden observar, al momento de definir la cafetera, definí algunas palabras, en este caso con acentos, con algunos caracteres especiales, y son justamente estos los elementos que no estoy alcanzando a visualizar. No es necesario que los corrija, sin embargo los voy a corregir simplemente para que tengamos en este caso una clase bien definida que no nos marque estos problemas de codificación, pero en realidad no es necesario porque no son problemas que tengan que ver propiamente con la construcción de la clase. De hecho, la clase nosotros ya la compilamos en la herramienta y no nos detectó ningún problema de sintaxis. Si yo compilara en este caso esta clase dentro utilizando el compilador de BlueJ, entonces tampoco debería de encontrarlos. Como les comentaba, estos más bien son errores de codificación. Entonces voy rápidamente a modificar estos errores y en un momento regresamos. Bueno, pues ya tenemos aquí corregida la clase. Ya el principal problema era el tema de los acentos. Bueno, una vez que tenemos la clase ya corregida, voy a esta cinta de opciones en donde tengo algunas herramientas que tienen que ver con la edición, pero una herramienta interesante y muy importante es esta que tiene que ver con compilar. Entonces voy a efectuar la compilación del programa que le acabo de pasar a JGrasp y a BlueJ, y entonces podrán ver ustedes aquí en la esquina inferior izquierda que ya me aparece un mensaje, aparece en color gris, entonces no es que lo resalte demasiado, simplemente el mensaje es: la clase ya fue compilada y no encontramos errores de sintaxis. Vean ustedes aquí que me marca un mensaje en gris más tenue que indica guardado. Como ustedes recordarán, cada vez que se hace una compilación lo que se tiene que hacer es guardar el programa. Bueno, voy a cerrar esta ventana de edición y ustedes pueden observar que una vez que BlueJ acaba de hacer la compilación, ya ese rayado que tenía en color gris tenue acaba de desaparecer. Esto es porque la cafetera ya no tiene en este caso ningún error y sintácticamente es correcta. Bueno, como ya habíamos comentado, para que yo pueda trabajar con una clase necesito forzosamente instanciarla. ¿Qué significa instanciar una clase? Significa aplicar las capacidades que tiene de construcción o de fabricación de objetos. Luego entonces, si yo quiero probar el comportamiento que acabo de definir para las cafeteras que define esta clase, necesitaría instanciarla. Entonces, esto lo tendría que hacer en una nueva clase, en donde obviamente tendría que hacer la implementación del método main para que entonces pueda ver funcionando los objetos. Pero voy a aprovechar un poco las características que tiene BlueJ, que me ahorra en este sentido la definición de esta segunda clase en donde haga la implementación del método main, y me permite probar el comportamiento que llevo programado hasta el momento. Entonces, bueno, vamos a, en este caso, voy a dar clic derecho sobre el objeto, el elemento que simula a la clase cafetera, y ustedes pueden observar que tengo ahí en este menú de opciones que se acaba de abrir algunos métodos en color rojo que son métodos propiamente de BlueJ, como abrir el editor, como compilar, inspeccionarla, quitarla, duplicarla o crear una clase de prueba, que es justamente esta clase que les comentaba, en donde tendríamos ya la implementación del método main. Pero hacia arriba aparecen dos primeros métodos que resultan interesantes. Vean que hay un método que se llama newCafetera, que recibe tres parámetros, dos parámetros enteros, uno que se llama cap, uno que se llama cant y un tercer parámetro de tipo boolean que se llama enc. Y tengo un segundo método que es newCafetera con paréntesis vacíos. Como ustedes pueden observar, los métodos con el nombre cafetera con parámetros y cafetera sin parámetros hacen referencia justamente a dos de los constructores que definí para la clase cafetera: el constructor por omisión y el constructor por parámetros. Entonces, eso significa que esta clase tiene habilitadas al menos dos formas a partir de las cuales nosotros podemos construir un objeto de esta clase. Para este primer ejemplo voy a utilizar el constructor por omisión. Entonces voy a dar clic en la opción que dice newCafetera. Para instanciar un objeto, es decir, para que este objeto exista, necesito que este objeto tenga un nombre. Entonces lo que me está indicando en este caso BlueJ es cuál es el nombre que le quiero dar al objeto. Me está proponiendo como nombre cafetera 1.
si ese nombre no me gusta, yo aquí podría hacer el cambio. Voy a dejar en este ejemplo el nombre que me está proponiendo BlueJay y le voy a dar a aceptar. Lo que va a suceder es que en esta sección, que es en donde tenemos la instanciación de los objetos, aquí ya tengo mi primer objeto que se llama cafetera 1, que es de la clase cafetera. Si yo doy clic derecho sobre este objeto, ustedes podrán observar que, a diferencia de lo que sucedió cuando yo di clic derecho sobre la clase, aquí solamente tenía dos métodos habilitados, que eran los métodos constructores. Ningún método set, ningún método get, ningún método calculador. Pero cuando yo doy clic derecho sobre el objeto, ustedes pueden observar que aquí tengo ya todos los métodos, tanto set como get, como los métodos calculadores. Vean que aquí no aparece ningún método constructor. Esto es porque el objeto no puede construir otros objetos. La única que tiene la posibilidad de poder hacer la construcción de objetos, en este caso, es directamente la clase. ¿Sale? Entonces, lo que tengo aquí definido es más bien el comportamiento que tienen en este sentido las cafeteras que abstrajimos con la construcción de la clase cafetera que se definió en el video pasado. Entonces, podemos observar que aquí están los métodos: está llena, está vacía, get cantidad, get capacidad, get encendida, el método llenar, el método servir una cantidad de café, un método para servir la taza de café, para modificar la cantidad, para modificar la capacidad, para cambiar el estado de encendido apagada, o bien para vaciar, en este caso, la cafetera. Bueno, estamos utilizando el constructor por omisión. Voy a abrir aquí el editor para que veamos. Si me muevo a la definición del constructor por omisión, ustedes se darán cuenta que el constructor por omisión está teniendo aquí la definición de una capacidad de 1 litro, la cantidad de 0, es decir, que esta cafetera se encuentra actualmente vacía y en este caso no se encuentra encendida. ¿Sale? Entonces, la cafetera se encuentra apagada. Entonces, vamos a ver si son justamente esas las características que tengo definidos aquí. Recuerden, el usuario no puede tener acceso directamente a los atributos que definen a la cafetera. Sin embargo, sí tengo métodos que me permiten leer estos atributos, que son los métodos de acceso. Definimos en el video pasado 3. Recuerden que la regla es definir un método de acceso por cada uno de los atributos de clase. Entonces, si yo quiero saber si la cafetera se encuentra encendida, por ejemplo, tengo que invocar el método getEncendida. Pues le voy a dar clic al método y entonces ustedes pueden observar que, tal y como lo habíamos definido en el constructor, la cafetera se encuentra apagada. Por eso aquí tengo el valor booleano que está devolviendo. Vean que los métodos de acceso son métodos que me dan una respuesta, y en este caso la respuesta que me está dando es de tipo falsa, es decir, la cafetera no se encuentra encendida. Vamos a ver cuál es la capacidad de café que tiene. Vean que en este caso nuevamente es un método de acceso, es un método que me da una respuesta y me está indicando que la cafetera tiene capacidad para 1 litro de café. Y vamos a ver cuánto café tiene, que eso es con el método getCantidad. Como decíamos, las cafeteras que acabamos de definir con el constructor por omisión son cafeteras que van a estar vacías. Entonces el método get me está devolviendo cantidad 0 de café. Entonces el objeto corresponde en este caso con la definición. Bueno, entonces ahorita, si yo quisiera servir una taza de café, por ejemplo, voy a servir la taza de café. Para eso doy clic derecho sobre el objeto, me voy al método servir taza, le doy clic y vean que en este caso aquí está el mensaje que nosotros programamos con el print ln, indicando que no me puede servir en este caso ninguna cantidad de café porque no tengo café suficiente, lo cual es entendible dado que acabo de crear la cafetera y la cafetera se encuentra vacía. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos por ejemplo a llenar la cafetera. Por eso tengo el método llenar. Recuerden que el método llenar llena la cafetera independientemente de la cantidad de café que tenga en este momento. En este momento la cafetera está vacía, entonces llenarlo lo llevará en este sentido a la capacidad. ¿Cuál? 1 litro de café. Entonces vamos a llenar la cafetera. Vean que el método llenar, como ustedes pueden observar, es un método void, es decir, es un método que no me da respuesta, realiza el trabajo pero no me avisa absolutamente nada. ¿Cómo me daría cuenta que ya ocurrió el cambio? Pues me iría al método de acceso, al método getCantidad. Entonces voy al método getCantidad y ustedes pueden observar que el valor que originalmente me había entregado, que era de 0, ahora lo acaba de devolver como 1000, es decir, ahorita tengo 1 litro de café en la cafetera.
Entonces recuerden que desde el momento en el que instanciamos el objeto comienza su ciclo de vida y a lo largo del ciclo de vida el estado del objeto puede estar cambiando. Por ejemplo, ahorita ya tengo café, voy a ir ahora al método servir taza. Nuevamente, el método servir taza, como ustedes pueden observar, es un método void, es decir, realiza la tarea, pero no me dice absolutamente nada. ¿Cómo sé que se sirvió la taza de café? Bueno, si ustedes recuerdan lo que hicimos en el método calculador para servir una taza de café, dijimos que si había cantidad suficiente para servir la taza, lo que íbamos a hacer era servirla. Y servirla significaba quitarle la cantidad actual, en este caso los 150 mililitros de café, que es lo que están definiendo las tazas que están funcionando en este problema. Bueno, vamos a leer en este caso la cantidad de café que tengo actualmente y ustedes pueden observar que acaba de disminuir justamente en 150, que es la cantidad de café que acabo de servir para una taza. Bueno, voy a servir otra taza de café, para eso me voy otra vez a servir taza, reviso la cantidad y tengo ahora 700 mililitros de café. ¿Sale? Voy a seguir sirviendo tazas, servir taza, voy a servir nuevamente la taza, voy a servir una taza más y voy a consultar la cantidad de café que tengo actualmente. Bueno, vean, ahorita tengo 250 mililitros de café, es decir, todavía tengo la posibilidad de servir una última taza de café. Ahí está. Consulto la cantidad, 100 mililitros de café, voy a pedirle que sirva una taza más y aquí está el mensaje. Ya no puedo darte más café porque ya no tengo cantidad suficiente, al menos no para solventar los 150 mililitros. Bueno, recordarán que también habíamos platicado que tengo un método que se llama servir cantidad. Entonces aquí tengo el método servir cantidad. Voy a revisar la construcción. El método servir cantidad era un método que le iba a permitir al usuario servir una cantidad diferente a los 150 mililitros de café que tiene el método servir taza. Entonces eso significa que el usuario en algún momento tendrá que enviar la cantidad de café que desea servir. A diferencia de lo que sucede con servir taza, que si no me alcanza la cantidad de café le digo no puedo servir, en el caso de servir cantidad lo que hace es, si no le alcanza la cantidad de café para solventar la cantidad que yo le estoy solicitando, lo que va a hacer es servir lo que le quede. Servir lo que le quede es dejar en este caso la cafetera vacía. Vamos a verificar que este comportamiento se esté llevando a cabo. Entonces le voy a pedir los 150 mililitros de café, yo sé que ya no me los puede proporcionar, entonces deberá de darme los 100 que le queda y vaciar en este caso la cafetera. Bueno, vamos a realizar este proceso. Vean que no me dijo absolutamente nada. Voy a revisar en este caso la cantidad de café y vean que aquí tengo un problema con en este caso con el valor con el cual estoy trabajando. Vean que no está en este caso cumpliendo justamente con la característica y no está en este caso restando en este caso la cantidad con la cual estoy trabajando. Entonces, bueno, ese será un tema que necesitaremos revisar una vez que estemos programando el comportamiento de la clase, justamente para evitar que este comportamiento no se siga presentando. Bueno, ahí tenemos un problema. Como ustedes pueden observar, es un error de lógica, no es un error que me haya dado o que haya tenido la capacidad del compilador para poder indicarlo. Simplemente es un error que está surgiendo en tiempo de ejecución. Como les comentaba, son los errores que son más difíciles de poder encontrar. Pero bueno, entonces vamos a volver a llenar en este caso la cafetera. Voy a llenarla aquí. Voy a volver a consultar la cantidad y nuevamente la cafetera se encuentra en 1 litro de café. Entonces vamos a cerrar. Voy en este caso a servir una cantidad de café. Por ejemplo, le voy a decir que me sirva 500 mililitros de café. Le voy a dar aquí aceptar. Y como sé que ya sirvió el café, pues me voy a preguntarle a la cantidad de café y vean que tengo medio litro de café. ¿Sale? Le voy a decir que me sirva en este caso otro medio litro de café. Medio litro de café. Reviso la cantidad de café que tengo, ya no tengo nada. Acabo de vaciar nuevamente la cafetera. Bueno, voy a volver a llenar la cafetera. Revisamos la cantidad. Otra vez tengo 1 litro de café. Y bueno, vean que ahorita en todos estos aspectos, salvo uno de los casos que probé en donde me quedó en 150 mililitros, la cafetera se ha mantenido en un estado consistente. Bueno,
Así como puedo leer el estado de un objeto, también lo puedo cambiar. Para eso tengo los métodos set. Entonces, por ejemplo, tengo ahorita una cafetera que tiene capacidad para 1 litro. Si yo me voy al método set capacidad, recuerden que los métodos set son métodos que reciben un parámetro, son métodos void, es decir, van a realizar la tarea y no me van a decir absolutamente nada. Y lo que voy a hacer en este caso es cambiar la capacidad de la cafetera. En este caso la voy a cambiar, por ejemplo, a 2 litros. Entonces le voy a dar a aceptar. Leo de nueva cuenta la capacidad de la cafetera y vean que ahora ya está actualizada a los 2 litros. Muy bien, está funcionando el método modificador. Ahora, así como puedo cambiar la capacidad, también puedo cambiar la cantidad de café. Entonces voy a cambiar la cantidad de café invocando el método setCantidad. Y en este caso, por ejemplo, le voy a pedir que lleve la cantidad de café a 3000 mililitros, es decir, a 3 litros. Le voy a dar a aceptar. Consulto la nueva cantidad de café y vean que tengo 3000 mililitros para la cantidad de café, pero la cafetera tiene solo una capacidad para 2000. Entonces, vean que aquí nuevamente estamos teniendo problemas ahora con el método set, porque esto es algo que no deberá de permitirse. Es decir, una vez que el objeto se creó, de forma consistente, esa consistencia, ese estado válido se debe de mantener a lo largo de todo el ciclo de vida del objeto. Y bueno, aquí estamos teniendo, por ejemplo, un objeto que de inicio era consistente, pero después de las modificaciones del método set, en este caso estamos dejando un objeto en estado inconsistente. Esto no debería de suceder. Eso significa que nuevamente tengo errores de lógica y son errores que tendré que corregir en su momento. Bueno, entonces ya probamos los métodos set. Vean, ahora puedo directamente a este objeto vaciarlo. Lo voy a vaciar. Entonces vaciar el objeto significa tener la cantidad de 0. Está funcionando. Vean que está funcionando tanto el método vaciar como el método llenar sin ningún problema. ¿Sale? Puedo cambiar también la capacidad nuevamente del objeto. En todo momento ustedes pueden cambiar la capacidad. Esa es una de las características que tengo. Y entonces aquí podemos saber, por ejemplo, ahora si la... Voy a volver a leer la capacidad. Vean que la tenía en 2000, ya lo regresé a un estado consistente, pero vean que en este caso el estado de consistencia no depende directamente de la clase que estoy definiendo, sino de lo que el usuario esté haciendo en este caso con los métodos, en este caso set. Entonces habrá que tener cuidado, son aspectos que deberé de corregir en mi clase para que esto no esté sucediendo. Bueno, entonces voy a cerrar aquí. Y bueno, uno de los aspectos importantes es que yo le voy a preguntar, ya lo vimos, la cafetera pues se encuentra apagada. Este es nuevamente otro error que tengo en mi programa, porque esta cafetera, si está apagada, no debió de haber realizado ninguna de las tareas que le solicite. La única tarea que podría haber hecho eventualmente es la de encenderla, pero no debió de haberme dado respuesta en vaciar, en llenar, en servir, en ninguno de esos métodos, porque en todo este proceso que he estado mostrándoles, la cafetera se encuentra apagada. Entonces ese es otro error que tenemos en la programación que hicimos. Recuerden que hicimos una programación sencilla simplemente para mostrar la estructura que tendría la clase, pero ojo, debo de tener mucho cuidado porque no sabemos lo que el usuario vaya a hacer con las prestaciones que le estoy dando, esto derivado de los métodos o del comportamiento que tiene la cafetera, y de ahí es de donde tomamos justamente esto que siempre les he estado comentando, que debemos de programar siempre a la defensiva. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tenemos ya varios temas que deberemos de corregir en la siguiente versión de nuestra cafetera. Pero bueno, entonces aquí ya tengo un objeto definido. Este objeto se definió por el constructor por omisión. Recuerden que el constructor por omisión crea los objetos con el gusto del programador. Pero yo, usuario, no necesariamente puedo compartir estas características que el usuario definió. Entonces, para eso tengo el constructor por parámetros. Entonces, en el constructor por parámetros, si ustedes recuerdan, lo que sucedía con el constructor por parámetros es que nosotros íbamos a esperar entonces que el usuario nos indicara
cuáles eran los valores para la cantidad de café, para la capacidad de la cafetera y para el estado de la cafetera, es decir, si se encuentra encendida o apagada. Entonces, acabo de invocar la construcción del objeto utilizando el constructor por omisión. Vean que nuevamente necesita asignarle un nombre. Este objeto se llama cafetera 1 y siguiendo su lógica, pues este objeto se llamaría cafetera 2. Aquí yo puedo cambiar el nombre del objeto si lo deseo. Lo voy a dejar definido y luego aquí tengo 3 espacios para poder ingresar la información, en este caso para el tipo de cafetera que yo quiero generar. Entonces aquí lo que tengo que hacer es decirle cuánta cantidad de café quiero para mi cafetera. Por ejemplo, voy a generar una cafetera con capacidad para 1,5 litros. Voy a definir una cafetera con que tenga actualmente 0,5 litro de café y voy a crear una cafetera que se encuentre actualmente encendida. Entonces la voy a generar. Vean, aquí tengo un segundo objeto. Si yo consulto la cantidad, aquí está el 0,5 litro de café actualmente. Si yo consulto la capacidad, tengo una cafetera de 1,5 litros y si consulto el estado, me dice que la cafetera encendida. Vean que en este caso sí debe de responderme a todos estos elementos porque la cafetera se encuentra encendida. Entonces sí tiene capacidad de responderme. A diferencia de lo que sucede con cafetera 1. Cafetera 1 sí me está respondiendo, pero no debería porque la cafetera se encuentra apagada. Para que pudiera responderme, tendría en ese sentido que hacer que la cafetera se encendiera. ¿Sale? Ahora bien, voy a crear un tercer objeto igual por el constructor por parámetros. Se va a llamar en este caso cafetera 3 porque ya tengo cafetera 1 y cafetera 2 definida. Y ahora, por ejemplo, voy a definir una cafetera que va a tener una capacidad de 0,5 litro, pero va a tener 1 litro de café y va a estar también encendida. Entonces voy a darle a aceptar. Aquí está mi tercer objeto. Consulto la capacidad. Como definí, 0,5 litro de café. Consulto la cantidad y nuevamente tengo un problema de consistencia. Vean que este problema de consistencia ahora lo estoy teniendo del lado del constructor por parámetros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden que el objetivo que tiene un constructor siempre es mantener la integridad, la consistencia de los objetos. Y aquí este constructor no la está manteniendo. Es decir, el objeto cafetera 3, tengo dos posibilidades. O lo creo saltándome los datos que ingresó incorrectamente el usuario, o bien le aviso al usuario que esos valores no pueden ser posibles para que él se asegure de definir los valores justamente en los parámetros que el objeto debiera de esperar de acuerdo al problema con el cual estoy trabajando. Pero bueno, entonces bueno, ya detectamos ahí varios problemas que están sucediendo con los objetos y vean, aquí tengo definidos, tengo ahorita en memoria 3 objetos cafetera, cada uno con sus propias características, y vean que puedo incluso volver a crear un objeto cafetera 4. Vean que este objeto lo creé utilizando el constructor por omisión. Aquí tengo dos objetos que tienen exactamente o que tendrían de inicio exactamente la misma inicialización, pero eso no significa que me esté refiriendo exactamente al mismo objeto. ¿Sale? Bueno, entonces vean que a partir de esta herramienta es posible que nosotros podamos de una forma muy sencilla probar qué es lo que está sucediendo con el comportamiento que acabo de definir. Me funciona muy bien porque me permite darme cuenta si estoy teniendo problemas en la lógica de programación, corregirlos antes de tener la entrega final o la construcción de la clase que se va a encargar ya de probar completamente las capacidades que tiene la clase cafetera. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a dejar en este caso este video hasta este punto. El objetivo era simplemente mostrarles cómo se puede a través de esta herramienta generar la instanciación de objetos, cómo puedo tener acceso a este comportamiento y la detección de algunos problemas de lógica. ¿Sale? Entonces espero que este video les sirva. Ojalá puedan y se animen a probar esta herramienta para que puedan ir verificando algunos posibles errores que vayan teniendo en sus clases, no solamente en estas, sino en las que vayamos a hacer hacia el futuro, y de una manera muy sencilla, sin tanta infraestructura, pero con la lógica que lleva el programa y darme esta capacidad obviamente de poder detectar algunos errores de lógica. Bueno, por mi parte es todo. Dejo el video hasta aquí y muchas gracias por su atención.